de esta manera, juntamente con el pueblo de Dios, para deleitarnos con todo el diseño que Dios ha soltado para nosotros. Bien, voy a entregar en este momento la plataforma al pastor Juan Carlos Piedrahíta. Él está en la ciudad de Bogotá y nos va a traer el consejo de Dios, y quiero que todos eh, puedan recibir la palabra con gozo, porque va a haber iluminación y va a haber revelación e impartición en este día glorioso. Algo que quiero decir antes de que él tome el lugar: hay una hermana ahí en San Diego que me escribió y me mandó una captura de pantalla donde me decía: me ha estado sucediendo desde que estamos en este ayuno, que voy al supermercado a pagar la cuenta y tomo, por decir algo, $180 de producto, y cuando va a pagar nada más le cobran 50, 40, y ella está sorprendida de que no le cobran lo que lleva en el carrito. Así es de que Dios ha estado provocando esa bendición en la vida de esta mujer, y, y sé que hay otros testimonios más que se están soltando por ahí, como los que ya escuchamos del pastor Daniel y también del pastor Wilson. Entonces, vamos adelante, porque Dios nos está dando tremendas victorias. Bienvenido nuevamente, pastor Juan Carlos. La plataforma es suya. Gracias, mi apóstol, gracias a mis padres espirituales, apóstol David, mi profeta Ciceli, que son para nosotros en este tiempo el soporte en el espíritu que Dios tiene para nosotros. Y también les bendigo y saludo a cada uno de ustedes en los países, en los lugares donde se encuentran, en sus ciudades. Y también me uno, mi apóstol, a esa lista de quienes podemos testificar, de quienes tenemos que abrir nuestra boca para decir que este tiempo de ayuno ha sido demasiado, demasiado poderoso. Mm, Tengo que testificar que mi hermana hace algunos meses tuvo un accidente cerebrovascular del que los médicos no se explican hasta hoy cómo ella tiene una vida normal y lleva una vida normal. Em, el jueves pasado, recibió o le hicieron más bien un barrido de médula espinal, en donde después de 2 meses de haber estado hospitalizada, le descartaron en su totalidad un cáncer en la sangre, una leucemia. Y en esta plataforma, en estos 40 días de ayuno, ha sido uno de los motivos de oración. Nuestro pastor Oscar Ricci hizo una oración por mi hermana, donde específicamente por el Espíritu de Dios le fue revelado la enfermedad. Y tengo que decir que los médicos después de 2 meses no habían dado un diagnóstico de su situación, donde las plaquetas se subieron a más de 1.200.000, donde un trombo en su cabeza estaba afectando su visión, su movilidad. Y hoy por hoy, gracias a Dios y a todo lo que se ha movido, al ambiente, a la atmósfera que se ha desatado en este tiempo de ayuno, tengo que declarar y testificar en el nombre de Jesús que mi hermana fue declarada sana del cáncer en la sangre. Y también mmm, mis hijos también han sido bendecidos en este tiempo de ayuno, porque después de la pandemia, por muchas situaciones, los tuvimos desescolarizados, y, y su tiempo de estudio era aquí en la casa con nosotros. También después de ser papá y esposo y pastor, tenía que también hacer de maestro de su colegio, y gracias a Dios el Señor ha abierto puertas para ellos. Hoy por hoy están recibiendo su educación, siendo luz en las aulas de clase
entregando todo lo que el Señor nos ha permitido entregarles aquí en nuestra casa. Así que tenemos muchos testimonios, tenemos muchas cosas que compartir y que decir. Además de que este tiempo de ayuno para mí específicamente ha sido un tiempo de sanidad, ha sido tiempo de provisión, ha sido también un tiempo de liberación. Anoche puedo testificar que tuvimos un tiempo de impartición muy especial con nuestro apóstol. Así que eh, este tiempo de ayuno ha sido como dice la palabra del Señor, una espada de doble filo, cortando para todos lados. Y espero en el Señor esta mañana, en el nombre de Jesús, que esta palabra que vamos a compartir sea de revelación para todos nosotros, pero también como de un llamado de atención que este tiempo está haciendo el Señor, de confrontación en la que el Señor también nos ha traído a nosotros para este tiempo de ayuno. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 25, Evangelio según Mateo, el capítulo 25, encontramos una lectura que es muy conocida para todos nosotros, pero que vamos a mirar desde un enfoque distinto esta mañana. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él le respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Todos los que hemos recibido el reino de Dios, todos, absolutamente todos los que estamos acá y hemos recibido el reino de Dios, somos conscientes y conocedores en alguna medida de los efectos que el reino de Dios ha tenido sobre nosotros. Porque si estamos aquí es porque definitivamente el reino de Dios ha tenido un efecto sobre nosotros. La religión siempre ha presentado a un Dios lejano, siempre. Para muchos de nosotros, antes de llegar a los pies del Señor, como muchos decimos en alguna medida, para nosotros era Dios supremamente lejano como consecuencia de la manera en la que la religión siempre ha presentado a Dios. Pero si algo es real en nosotros hoy, es que no solamente el reino nos ha acercado a Dios, sino que también nos ha dado acceso a ese mismo reino y también nos ha dado la autoridad del mismo que reina, del mismo que gobierna. Entonces, nosotros no solamente hoy podemos decir que pertenecemos al reino de Dios y que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, sino que usted y yo tenemos también los beneficios del reino y además tenemos la autoridad del mismo que reina. Por eso es que usted y yo tenemos que decir o podemos decir que hoy somos ciudadanos del reino de los cielos. Si no fuera así, entonces tendríamos que revisar la perspectiva desde donde usted y yo entonces estamos caminando. ¿Sí? El mismo que gobierna nos ha dado a nosotros autoridad en su reino. Y eso no pasa de ninguna manera, en ninguna parte, en ningún gobierno, en ningún país. El que gobierna no cede su trono.
el que gobierna no comparte su gloria, el que gobierna no autoriza a quienes son sus súbditos para que gobiernen de la misma manera o con las mismas herramientas que él gobierna. Y usted y yo en el reino del Señor tenemos esa autoridad. El Señor mismo nos ha entregado a nosotros autoridad para reinar y gobernar juntamente con él. El reino de Dios ha traído a nuestras vidas sus beneficios. ¿Quiénes esta mañana no pudieran decir que no han recibido beneficios en el reino de Dios? El reino de Dios ha traído a nosotros también sus derechos. Por derecho en el reino es que usted y yo entendemos que somos hijos. Y como hijos, también entonces tenemos herencia. El reino también ha traído a nosotros, además de beneficios, sus derechos. Pero no podemos pasar por alto que el reino de Dios también tiene sus políticas, también tiene sus instrucciones. Y muchos de nosotros, en muchas ocasiones, solo a veces queremos tener el beneficio y el acceso a los beneficios del reino, a los derechos del reino, a la herencia en el reino, pero sin acogernos a las instrucciones y al gobierno del mismo que reina. Pues en muchas ocasiones, a veces nosotros mismos tendemos a poner nuestro gobierno o a tomar más bien el gobierno que Dios nos ha entregado y tratar de ponerlo por encima de Dios y hacer las cosas a nuestro antojo. Esta palabra, el mismo Señor Jesús nos la ha traído a nosotros aquí en el Ministerio La Puerta, aquí en Bogotá, y ha removido nuestras vidas. Pero el enfoque de esta parábola esta mañana, que aquí en el ayuno, en este tiempo de ayuno de 40 días, quiero que nosotros miremos, no es el enfoque escatológico, el enfoque de la venida del Señor con el que tal vez siempre nos lo han mostrado, que siempre nos han proyectado y que solamente nos hemos quedado en que sí, hay que prepararnos porque el esposo viene. No es solamente ese enfoque, sino que usted y yo sabemos que Él viene y todos conocemos y sabemos que el Señor viene, eso es inminente y hoy en día es algo más real, es algo más palpable. Jesús viene. Pero el reino de Dios nos ha permitido a nosotros recibir en este tiempo una revelación muy especial. Y es que nosotros no solamente somos los inquilinos de una nueva Jerusalén, porque hay quienes se han conformado con saber que son inquilinos de una nueva Jerusalén. Pero usted y yo para este tiempo hemos recibido una revelación nueva y fresca en esta palabra. Es que usted y yo ahora somos los que reinaremos juntamente con Él. Y eso cambia absolutamente toda la perspectiva de nuestra posición en el reino aquí y ahora. Ya usted y yo no solamente nos conformamos con preparar unas maletas o con ser parte del equipaje del esposo que viene a recoger a la esposa, a la novia, para encontrarse con ella. Usted y yo ahora entendemos que somos parte activa de ese gobierno en el aquí y el ahora. El reino de Dios, dice entonces esta parábola, que es semejante a 10 vírgenes, no solamente a las prudentes que tenían aceite, también a las insensatas, porque Jesús mismo en sus palabras dice, el reino será semejante a esas 10, y hace una distinción entre esa semejanza de esas 10, hay 5 prudentes y hay 5 insensatas. Entonces usted y yo nos tendríamos que ubicar, si realmente somos parte del reino, nos tendríamos que ubicar en esa distinción que Jesús hace, a qué grupo pertenecemos. ¿Seremos insensatas o seremos prudentes? ¿Sí? La diferencia entre un grupo y otro es que hay un grupo que está lleno de aceite. Hay un grupo que está lleno de unción, hay un grupo que está lleno de enfoque, hay un grupo que tiene identidad, hay un grupo que camina con un propósito. En cambio, el otro grupo está lleno de religión, que solamente piensa que por tener lámpara, entonces ya hace parte
de la habitación del esposo, ya está juntamente con el esposo. Y eso no es lo que Jesús realmente nos está enseñando en esta parábola. ¿Sí? Mientras las prudentes, aún sin el esposo llegar, las prudentes no solamente tenían sus lámparas encendidas, sino que también tenían aceite extra. Ellas se prepararon con vasijas extra de aceite. Y hay dos maneras de caminar. O uno camina con la lámpara preparada a expensas de que cuando se termine el aceite de la lámpara ya no voy a tener con qué alumbrar, o me preparo con aceite extra, con reserva. Y eso es lo que hace la diferencia en esta situación. No solamente la lámpara llena, sino también las vasijas con aceite extra. Tenían el mismo llamado, pero no se movían en la misma asignación. Son dos cosas distintas, amados hermanos, esta mañana. Usted y yo, que somos parte activa de la red global, somos parte activa del gobierno de Dios, ya no solamente en 3 naciones, como inicialmente Dios le mostró a nuestro apóstol y a nuestra profeta en su asignación. Ellos recibieron un llamado, pero comenzaron a moverse en su asignación. Y ya entonces esas lámparas que Dios les entregó a nuestros padres espirituales, esas lámparas ya no alumbraron solamente para California, no solamente alumbraron para Colombia, ni para Venezuela, ni para Ecuador. Ahora nosotros podemos levantar las manos y podemos decir que la asignación que Dios ha puesto en este ministerio, en la red global apostólica, se mueve a nivel mundial. Y a mí me sorprende escuchar y me emociona escuchar cuando los pastores dicen, pastor, amado apóstol, los pastores de África, en Australia hay un grupo de hermanos, y estoy completamente seguro que este 2025 se seguirá expandiendo la luz de la lámpara, porque entendemos nosotros que en la asignación que le ha entregado a nuestros padres espirituales, ellos han tomado aceite extra para repartir a otras naciones. Y eso es hacer reino. Eso es extender el reino. Ellas tenían el mismo llamado. Claro, el llamado a esperar al esposo, pero no la misma asignación. Y el llamado es uno, la asignación es otro. Asignación es prepararme. Asignación es entender quién soy yo, qué tengo, qué he recibido, cómo me tengo que preparar, cómo tengo que caminar. Asignación es saber que hay momentos en los que tengo que esperar, hay momentos en los que me tengo que reservar. Eso es lo que las diferencia. Esa es la característica, la prudencia. Y eso es ser prudente, prepararme, entender que además de un llamado, tengo una asignación y que ese llamado junto con esa asignación requiere que yo esté siempre apercibido, que esté siempre preparado, que esté siempre prudente y vigilante, no relajado, no siendo insensato como las demás, como el otro grupo, como las otras 5. Hay quienes en muchas ocasiones podemos escuchar que hablan de reino solamente de boca, solamente para esperar o acceder al beneficio del reino. Y aquellas 5 mujeres, 5 vírgenes insensatas, conocían el reino, conocían su asignación, conocían su llamado. Es más, habían recibido la herramienta, tenían sus lámparas, pero no se habían preparado. Son ese tipo de personas o ese tipo de ministerios o ese tipo de iglesias o ese tipo de concilios que solamente hacen alarde de caminar con una lámpara, de tener una herramienta, pero no de estar llenos de la unción, de no prepararse con aceite incluso extra para poder iluminar, para poder cumplir la asignación con la que nosotros caminamos. Y estoy completamente seguro que todos los ministerios dentro de la red global, y así usted no sea pastor, usted tiene un llamado y tiene una asignación.
Y como tiene llamado y tiene asignación, eso lo hace parte activa del reino de Dios aquí en la tierra. Somos esa parte que acciona lo que realmente Dios ha puesto en nosotros. Y si usted y yo queremos traer el cielo a la tierra, tenemos que entender que el reino no solamente funciona de boca, funciona con convicción, funciona con el convencimiento de saber qué es lo que Dios me ha entregado y de que estoy preparado, habilitado para usar y para ejecutar lo que Dios me ha entregado. Así que estaba analizando durante todos estos días, escuchando la palabra, recibiendo las ministraciones, escuchando las ministraciones proféticas, la enseñanza de nuestro apóstol, la intercesión de nuestra profeta Cicely, de la participación de cada uno de nosotros. Y es que el efecto del ayuno de Jesús no se trata solamente de mí, porque ayunar a veces implica en que usted y yo pensemos en que, ay, sí, tengo una enfermedad, tengo una necesidad, allí van a orar, van a interceder, a lo mejor y entro y me conecto y Dios me habla y Dios me responde. El ayuno de Jesús no solamente se trata de mí, ni de mis problemas, ni de enfermedad. Todo eso está sucediendo y podemos levantar las manos y testificar de que eso está sucediendo, pero no solamente se trata de nosotros para esa situación. Todo eso está sucediendo como herramienta de avanzada del reino de Dios. Todos los testimonios que estamos nosotros compartiendo en este ayuno, en estos 35 días de ayuno y todo lo que está por suceder, porque creo firmemente en el Señor que cosas todavía maravillosas, sorprendentes y sobrenaturales están por suceder estos próximos 5 días. Pero Jesús mismo después del ayuno no se quedó en Nazaret. Porque la palabra misma allí en Mateo el capítulo 4 nos dice que Jesús después del ayuno no se quedó en Nazaret, sino que salió a predicar, a proclamar, a declarar el reino de los cielos se ha acercado. Y si para alguno de nosotros eso no ha sido una realidad, yo declaro en el nombre de Jesús esta mañana que el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús no se quedó en Nazaret, Jesús salió y como el apóstol nos ha instruido y por revelación nuestros padres espirituales nos han hablado que el ayuno de Jesús es para toma de territorios. Antes del ayuno de Jesús, usted y yo no sabemos muchas cosas de él, pero en esta tarea después de 40 días de ayuno, usted y yo realmente tenemos que salir a tomar posesión y a ejecutar la asignación que Dios nos ha entregado con las armas que Él mismo nos ha entregado, con las herramientas para la asignación que Él mismo nos ha entregado. El ayuno de Jesús no fue una agenda más para Él. El ayuno de Jesús para nosotros no puede quedar como una anécdota más de comienzo de año. No, a comienzo de año hicimos el ayuno de Jesús y yo escuché y yo vi cuando una niña creció 4 centímetros porque testificaron que creció 4 centímetros. Uy, qué bendición. Sí, pero te quedas en Nazaret. Pero recibiste una impartición de toma de territorios sin avanzar a otros territorios. La efectividad del ayuno de Jesús estuvo en que él no se quedó en Nazaret y salió a Galilea, salió a las ciudades portuarias a predicar, a avanzar. Y cuando usted y yo salimos al avance, entonces Dios pone las herramientas. Porque en ese avance, entonces él empezó a identificar quiénes iban a ser parte de su equipo. En ese avance, Dios puso a los 12 como herramientas para el impacto del reino. Pero ¿qué sería de nuestras vidas si Jesús se hubiera quedado en Nazaret? Cuando la misma palabra del Señor nos enseña y nos muestra que de allí tuvo que salir porque allí no era honrado, porque allí no era reconocido, porque la misma lámpara, la luz que resplandeció, no fue reconocida en su misma tierra. Entonces Jesús después del ayuno tomó su posición en la asignación.
La pregunta entonces esta mañana sería, si reflexionamos todos en este tiempo de ayuno, ¿qué vamos a hacer después de este tiempo de ayuno? ¿Qué va a pasar con tu congregación, con tu vida, con tu familia? ¿Qué vas a hacer con lo que recibiste? ¿Qué vas a hacer con los testimonios que escuchaste? O más bien, si no te gustaría ser parte de la lista de todos los que estamos testificando que Dios ha hecho algo. Porque podría pasar. Así como esas otras 5 vírgenes que no estuvieron preparadas con aceite, se tuvieron que acercar cuando escucharon el anuncio. Ahí viene el esposo. Ay, ¿será que ustedes nos pueden dar de su aceite? Eso equivaldría más o menos a que estuve 40 días de ayuno, pero no tengo nada que testificar. Y si no ha pasado nada en su vida, no se preocupe, no lo estoy juzgando ni lo estoy señalando. Estoy diciendo que está a tiempo para que usted se haga parte de la lista incontable de todo lo que Dios está haciendo en estos momentos, y así usted va a poder contar su propio testimonio, va a poder decir: mi lámpara fue recargada, mis vasijas extra fueron llenadas de aceite para caminar en la asignación que Dios ha puesto en mi vida. De lo contrario, tendremos que seguir contando lo que le ha pasado a otros, entendiendo que Dios está dispuesto también de que nos pase a nosotros mismos. ¿Será que pondremos a funcionar la lámpara que el Señor mismo nos ha entregado para este tiempo? ¿O nos atreveremos a tomar del aceite extra para seguir siendo luz? Mis amados hermanos, el Señor nos ha entregado herramientas. La cuestión, la pregunta es: ¿cómo y para qué estamos usando las herramientas que Dios nos ha entregado? Porque las lámparas que no se usan son exactamente iguales a los talentos que se entierran. Voy a repetir: las lámparas que no se usan en este tiempo son exactamente iguales a los talentos que se entierran. Porque aquellos hombres en la otra parábola, a los que Dios le dio 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, quienes estaban convencidos de que caminaban en una asignación con un llamado, multiplicaron sus talentos, pero solo uno, que no estaba muy convencido de esa situación y quien lo único que pudo pasar por su cabeza es: no, mi amo es muy duro, es muy rudo, es muy exigente, yo más bien entierro el talento. Las lámparas que no se usan en este tiempo significan que cuando tú no estás usando una lámpara o la lámpara que Dios te entregó, hay áreas alrededor de tu vida que se están quedando en tinieblas, porque yo soy la lámpara en el lugar de la asignación donde Dios me puso. Y si yo no uso mi lámpara y si no me recargo de aceite, entonces todo lo que hay alrededor mío se está quedando en tinieblas, sabiendo que yo soy la herramienta que Dios está usando para este tiempo. En el reino del Señor no hay palabras sin efecto, ni herramientas sin uso, porque todo lo que se hace en el reino de los cielos, en el reino de Dios, todo es intencional, todo tiene un propósito. Y no hay herramientas sin uso y tampoco hay palabras sin intención. Salmos capítulo 119, el versículo 105, hay un versículo que usted y yo no sabemos de memoria y que solamente lo hemos usado para enseñarse a los niños en escuela dominical y tal vez algo a los jóvenes para exhortarlos a que caminen por la palabra. Pero usted y yo realmente, si entendiéramos este versículo que David escribe en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿qué es la lámpara en esta parábola? La palabra del Señor. ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo, la unción. Y muchos de nosotros a veces no entendemos qué es unción y escuchamos unción o pedimos unción o cuando el apóstol va a orar y va a decir: vamos a impartir la unción, entonces todos nos acercamos sin tener claro, pero la unción es lo que me habilita. La unción es lo que realmente viene de Dios para mí, a decirme que estoy habilitado para cumplir mi asignación, es lo que me habilita. Y quisiera tener tiempo para compartir con ustedes que hay 5 tipos de aceite y 5 tipos de unción y que cada unción requería
un tipo de aceite especial. Por poner un ejemplo, la unción que recibió David en el cuerno de Samuel, en el cuerno que traía Samuel con el aceite de la unción, no era la misma unción, no era el mismo aceite que la mujer quebró con su frasco de alabastro. Porque hay muchas cosas, si hay algo que tenemos que saber es que el perfume tenía como base un aceite especial. Y este año, que es una temporada, un tiempo, el momento de ungir reyes y sacerdotes, tendríamos que adentrarnos más por la palabra, escudriñar más en la palabra. ¿Qué tipo de unción quiero? ¿Qué tipo de unción necesito para mi asignación? ¿Cuál es el aceite que tiene que venir del Espíritu de Dios para mi vida? Muchos tal vez necesitaremos la unción con el óleo de alegría. Algunos otros ser ungidos para santidad. Yo creo firmemente que las 5 lámparas que estaban encendidas son el ministerio quíntuple. Creo firmemente, porque, y lo percibo por la seguridad que me transmiten esas 5 vírgenes con las lámparas encendidas, que estaban supremamente bien equipadas. Y si hay algo que caracteriza a la verdadera iglesia del Señor, es cómo está equipada. Y nosotros estamos equipados en este tiempo. Nuestra red global, por la gracia del Señor, he tenido acceso aquí en mi localidad a conocer muchos ministerios. Pues, hago parte aquí en mi localidad de la Asociación de Pastores de acá, de la localidad de Suba, en Bogotá, y he tenido la oportunidad de conocer allí a muchos pastores, muchos ministerios, su forma de trabajar. Y la congregación que nosotros tenemos aquí en Bogotá, en esta localidad del Ministerio La Puerta, no es exponencialmente grande. No es una iglesia nominalmente representativa, pero espiritualmente muy bien equipada. Gracias a Dios, y lo puedo testificar y darle gracias a Dios porque eso lo hemos recibido de nuestros padres espirituales. Y con lo que el Señor nos ha traído a nosotros a nivel de familia y de ministerio, hemos podido impactar y compartir con algunos otros iglesias, campamentos de niños y ir a reproducir, a entregar de la luz que apostólicamente nosotros hemos recibido. Yo creo firmemente que esas 5 lámparas que estaban encendidas de esas 5 vírgenes son los 5 ministerios. Y todos nosotros sabemos, amados hermanos, que hemos sido dimensionados y potencializados cuando hemos tenido acceso al ministerio quíntuple. Muchos de nosotros aquí tal vez no estábamos en la nómina de nuestra ciudad, incluso ni de nuestra familia estábamos en la nómina. Pero cuando usted y yo tuvimos un acercamiento al ministerio quíntuple, mire lo que a mí personalmente me ha pasado. Lo apostólico me ha expandido, lo profético me ha proyectado. Como pastor he sido fortalecido. El evangelismo ya es más intencional. El evangelismo ya no es de cumplir. Ay, no, entregué unos trataditos, hicimos unas campañas. No, el evangelismo es intencional. Aprendimos a hacer evangelismo profético. Y la academia nos ha abierto las fuentes de revelación. Porque todos aquí tenemos que decir que la fuente de revelación que Dios ha abierto para nosotros en nuestros padres espirituales es una fuente de abundancia. Esas 5 vírgenes, esas 5 lámparas encendidas son el ministerio quíntuple. Estoy completamente convencido por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que nos diferencia en este tiempo. A nosotros como iglesias, como familias, es lo que nos hace diferentes en este tiempo. Porque dejamos de ser solamente un movimiento. Organizaciones, algunas iglesias solamente les surte efecto cuando hay un movimiento, como el estanque, cuando el ángel tenía que venir a mover las aguas para que de vez en cuando algunos fueran sanos y libres. Nosotros dejamos de ser hace mucho tiempo un movimiento para hacer la evidencia del reino en este tiempo. Su iglesia, su ministerio, su llamado, su asignación ya no hace parte de un movimiento, hace parte de la evidencia para este tiempo.
La generación Omega no es solamente los muchachos, de los jóvenes de este tiempo. La generación Omega somos usted y yo, que hacemos parte de la asignación de este tiempo. Usted y yo somos la evidencia del reino en este tiempo, y ya no somos un movimiento, somos la evidencia del cielo en la tierra. Usted y yo somos la evidencia. Cuando alguien está por allá orando, Señor, trae el cielo a la tierra, ¿qué tal si yo le digo que usted es la respuesta a esa oración? Porque si usted es embajador del reino, entonces yo tengo que ser la respuesta al clamor de otro que está pidiendo que el cielo se haga evidente en la tierra. Eso es lo que nos hace diferentes. Quiero compartir con ustedes entonces unos aspectos de por qué se apaga la lámpara. ¿Por qué se apaga nuestra lámpara o por qué hay lámparas apagadas? Número uno, por la distancia en la relación con el Padre. La distancia en la relación con el Padre apaga la lámpara. El hermano mayor del hijo pródigo se supone que vivía en la casa junto con el papá, pero tenía una distancia. Y esa distancia hacía que la lámpara de ese muchacho, del hermano mayor, estuviera apagada en la relación con su papá. Número dos, la tibieza espiritual apaga la lámpara, la tibieza espiritual. ¿Qué es ser tibio? Ser tibio es ser permisivo, es normalizar lo que no se debe. Eso apaga la lámpara, nos vuelve conformistas, nos vuelve, como decían los papás anteriormente, alcahuetas. Y eso es ser tibio espiritualmente. La palabra del Señor nos enseña, hay de aquellos a los que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Número tres, la escasez de la palabra hace que se apague la lámpara. Y cuando hay escasez de palabra, entonces hay falta de visión, porque si hay algo que aclara la visión, es tener bien claro lo que la palabra me dice. Y cuando yo tengo supremamente claro lo que la palabra me dice, entonces inmediatamente eso surte un efecto de aclarar la visión. Número cuatro, la falta de honra apaga la lámpara. Eso apaga la lámpara, la falta de honra, la falta de reconocimiento. Aquellas mujeres que tenían, esas 5 vírgenes que tenían las lámparas apagadas, tenían una actitud de deshonra, porque no estaban caminando en la asignación preparadas. Y esa actitud de deshonra no las hizo merecedoras de entrar a su tiempo de reposo con el esposo. Número 5, las malas alianzas también apagan la lámpara. El yugo desigual, porque antes escuchábamos que el yugo desigual, no, incluso hay relaciones dentro del mismo reino. Note usted que las 5 vírgenes que estaban con las lámparas encendidas no estaban corporativamente unidas a las 5 que no tenían aceite. Y el poder de la corporatividad ha hecho que usted y yo en estos días de ayuno recibamos y seamos evidencia del cielo en la tierra. Porque si hay algo que tiene el ministerio quíntuple es que funciona en la corporatividad. ¿Cómo me abastezco de aceite? Porque ya le di 5 aspectos, o le compartí 5 aspectos de por cómo se apaga mi lámpara, pero entonces, ¿cómo me abastezco del aceite? ¿Qué hicieron esas 5 vírgenes que tenían las lámparas encendidas y con aceite extra para estar caminando en el llamado y en la asignación? Número 1, el anhelo. Estuvieron anhelando todo el tiempo. Estoy consciente de mi encuentro. En cualquier momento viene el esposo. Estoy anhelando lo que Dios tiene para mí. El anhelo de nosotros por el reino hace que las evidencias del reino se aceleren en nuestra vida. Pero si yo no estoy anhelando nada del reino, ¿el reino qué me va a proporcionar? El anhelo hace que me pueda abastecer de aceite. La búsqueda. Eliseo siempre se mantuvo cerca de Elías. Y Elías, tengo que ir a una parte, quédate aquí. No, yo voy contigo. Tengo que ir allí. No, yo voy a tu lado.
Eliseo siempre se mantuvo cerca de Elías porque Elías era la fuente de la unción que Eliseo estaba buscando. Número 3, la inversión. Y hay muchos que pueden estar dispuestos a anhelar y a buscar, pero muchos de pronto en muchas ocasiones fallamos en el tema de invertir. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Porque es que las mujeres dicen que compraron el aceite, ellas compraron su aceite, tenían que comprar su aceite. Invirtieron en el reino, invirtieron en estar apercibidas, invirtieron en sus lámparas. Y Elías viene donde la mujer que solamente tenía un poco de aceite y harina. Y esta mujer invirtió ese poco de aceite y harina en la instrucción que el profeta le entregó. Y cuando esta mujer invierte ese poco de aceite y harina, entonces ahí sí, la evidencia del reino se manifestó en su casa y se llenaron tinajas y tinajas y tinajas de aceite hasta que se terminaron las tinajas, dejó de cesar el aceite. Yo no sé si usted está preparado o preparada. Yo no sé si la redoma que usted tiene de aceite es grande o pequeña. Lo único que yo le aconsejo es que para este tiempo, antes de que se terminen estos 40 días de ayuno, usted abastézcase, ensánchese, vuélvase tinajas, multiplíquese para que el aceite de la unción no deje de cesar en su vida, ni en su familia, ni en su ministerio, ni en sus finanzas. Invierta en el reino. Inviértase en el reino también. Porque hay muchos que están dispuestos a invertir en el reino, pero no a invertirse en el reino. Y son dos cosas distintas. Yo tengo que invertirme en el reino, pero también dispuesto a invertir en el reino. Número 4, disposición. Si dice que ellas tenían aceite extra, significa que ellas tenían vasijas extra de aceite que tenían que cargar. Y hay que cargar, el aceite es para cargarlo, el aceite no es para dejarlo por ahí en algún rincón y me acuerdo en algún momento de que Dios me ungió, de que Dios me habló. Usted tiene que cargar con la unción siempre, la unción no se suelta, la unción hay que cargarla y cargar la unción incomoda y hay que pagar un precio para cargar unción, porque hay gente que quiere solamente vivir de la unción de otro. Ay, pastor, me regala de su unción. Ay, profeta, ora por mí, sabiendo que Dios sabe que has sido confiable, tú has sido confiable para Dios. Y lo único que tienes que hacer es recargarte del aceite para que tu lámpara esté encendida y llenarte mucho más. Y por último, comunión. La comunión, la relación constante con Dios, la relación constante con el Espíritu Santo. El nivel de unción está determinado por el nivel de búsqueda. Y mientras más busco, más lleno estoy, más facultado estoy, más habilitado estoy. Yo no sé, mi apóstol me corregirá con esto que voy a decir, pero yo no he encontrado en los salmos una oración de David pidiendo más unción después de la que recibió de Samuel. Yo no he encontrado a Elías pidiendo más unción después de la que recibió para ser profeta. No vi a un Eliseo pidiendo más unción, sino la doble porción que recibió de Elías. Y la porción de unción que tú tienes es suficiente para que seas la evidencia del reino de Dios en la tierra. Solo tienes que activarte. Y le estoy predicando desde mi propia experiencia. Porque en algún momento pensé, sentí, y de eso he sido libre y sano por mis padres espirituales, por la administración de mis padres espirituales. He sido libre y sano, pero en algún momento era, ay Señor, dame más unción. Señor, ¿será que sí me ungiste? Señor, ¿será que sí soy capaz? Señor, yo no creo, no me la creía. Pero hoy que estoy testificando delante de ustedes,
Tengo que decirle que lo único que necesitas es activarte con la porción de unción que Dios te entregó y anhelar todos los días subir de nivel, subir de nivel, subir de nivel. Y para terminar, mi apóstol, quiero compartir lo siguiente. Los efectos del reino son sobrenaturales, porque todo lo que ha estado pasando estos días es sobrenatural. Los efectos del reino son sobrenaturales, pero usted y yo no podemos confundir lo espiritual con lo sobrenatural. Son dos cosas distintas. Lo espiritual es distinto de lo sobrenatural. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Porque lo espiritual es eterno y lo sobrenatural tiene una fecha de vencimiento. Lo espiritual es eterno y lo sobrenatural también tiene una fecha de vencimiento. Jesús resucitó a Lázaro y esa resurrección fue un acto sobrenatural, pero Lázaro volvió a morir. Lo que usted y yo tenemos que hacer todo el tiempo es permitir que lo espiritual toque a lo natural, y cuando lo espiritual toca lo natural, se produce una aceleración. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la aceleración de lo natural cuando lo espiritual lo toca. Y cuando lo espiritual toca lo natural, se produce lo sobrenatural. Lo natural es limitado, pero lo espiritual es eterno. Y usted y yo tenemos que permitir esta mañana que nuestras vidas sean tocadas por lo espiritual para que en lo natural de nosotros se produzca lo sobrenatural del reino sobre la tierra. Este domingo, antes de irte a tu iglesia, antes de hacer las actividades que tengas programadas, hoy, en este tiempo de ayuno, permite que lo espiritual que viene del cielo te toque para que produzcas lo sobrenatural en la tierra. No permitas que tu lámpara se apague y anhela todos los días más llenar, ser una tinaja que está llena de todo lo que el reino tiene para nosotros, mi apóstol. Oh, aleluya. Qué bendición de palabra. Bueno, vamos a utilizar en este momento esas capacidades porque en esta sala las 5 unciones están aquí con nosotros. Esas 5 lámparas están aquí. Hay unción apostólica, hay unción profética, hay unción evangelística, hay unción pastoral y hay unción magistral. Y yo declaro que todos aquellos que han estado por ahí de insensatos, nada más gozándose con palabra, pero no manifestando aceite, se activan por el poder de Dios en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús que serás de impacto en tu comunidad, que no se apagará la lámpara de Dios en tu vida, porque recuerda que la unción que tenía Juan el Bautista era ser una unción de lámpara encendida, de antorcha encendida, y eso produjo una revolución en el desierto, porque el que tiene la lámpara encendida, no importa dónde esté, ahí puede alumbrar. Y la lámpara no se puede poner por allá debajo, sino que se tiene que poner en lo alto para que alumbre. Yo profetizo en esta mañana que te conviertes en un hombre y en una mujer de impacto, una mujer que trasciende. Mira, Dios está soltando ideas creativas, poderosas para su pueblo. Ayer ministrando precisamente el pastor Piedrahíta y a su hermosa esposa, me estaban contando de una idea creativa, poderosísima, que se va a repartir por todas las naciones. Algo que yo no había encontrado, pero que es tan útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que tienen grupos pequeños o grupos celulares, que tienen niños ahí, ¿cómo los atendemos? ¿Cómo podemos trabajar? Y Dios me soltó un material que son 40 lecciones para tomar a un niño y convertirlo en un niño de reino, un Kingdom Kid. 40 lecciones
de tomarlos para que sean un David con la unción de David o la unción del mismo Jesús, puro reino. Pero ¿cómo los instruimos? Porque les estamos hablando de la ballenita, le estamos hablando por ahí de la onda, pero no estamos invirtiéndonos para que entiendan que ellos también pueden tener su lámpara encendida, llenos de aceite, impactando, ya de una vez tomando la mentalidad de reino. Me decía el pastor Juan Carlos que va a trabajar en formar un kit, un bolso de reino. Aleluya. Y adentro va a haber elementos para que usted pueda utilizar para ilustrar la enseñanza en los niños, sea más didáctico, más impactante, y vas a sacar cada una de esas lecciones y saber que en ese bolso usted tiene todo lo que se necesita para formar a un niño de reino. Todas las herramientas van a estar ahí. Y yo no sé qué costo tiene, hijo, ese bolso, cuánto va a costar. Bueno, padre, estamos trabajando precisamente en eso. Ahora con lo que tú nos has entregado, el material va a tener una cartilla ilustrada con todo el material para nosotros llevar a nuestros niños a un nivel de reino, y va a tener 4 títeres para que las mamás y los papás puedan hacer su altar familiar con ese material que tú nos has extendido. Va a tener títeres de guantes sencillos. Estamos trabajando para determinar el costo. Inmediatamente ya lo tenga preparado esta misma semana, vamos a trabajar en eso para poder ponerlo a disposición de todos los ministerios de la red global, para tener amiguitos y títeres ahí como esto, conejito que le enseña a los niños la palabra, mi apóstol. Entonces eso va a ser espectacular. Imagínate, va a resolver aún en congregaciones tener ese bolso de Kingdom Kids para que puedan enseñar a los niños. Va a poderse llevar también en los trabajos celulares. Los padres también van a poder decir, tengo cómo enseñarle a mis hijos por 40 semanas. Aleluya, todo lo que tiene que ver con el reino y declarar que al terminar cada niño va a ser un representante del reino. Y luego cuando ya terminemos esa jornada, pues tendremos otro material de avance para cada uno de esos niños, pero por lo pronto será un paquete completo, porque imagínate, van a ser como de guante, ¿no? 4 títeres. Sí, mi apóstol, sí, 4 títeres de guante con los que las mamás y los papás van a poder acercarse a su hijo, porque hay muchas madres con niños menores de 4, 5, 4 años que no saben cómo acercar o hacer un altar familiar con su hijito, de pronto de no tener los recursos para decir cómo le enseño a mi niño, cómo hago un altar familiar con mi hijo de 4 años, qué lenguaje tengo que usar. Ese material va a tener esa facilidad, mi apóstol. Wow, wow. Bueno, eso lo necesitamos ya corriendo por todas las naciones porque ya hay aquí gente escribiendo que necesitan ese Kingdom Kit en el nombre del Señor, ese bolso. Ya aquí la profeta Cicely dice que necesita comprarte uno para los nietos. Claro que sí, mi Aleluya. apóstol. Esa Eso va será a la ser una siembra. producción masiva y una producción global. Amén. Bueno, vamos a orar en estos minutitos que nos quedan. La palabra ha sido contundente, ha sido amplia, ha sido reveladora y también con propósito. ¿Por qué? Porque es que eso sí que me quedó en mi mente. No quiero mi lámpara encendida solo para irme. Quiero lámpara encendida para ayudar a mi comunidad. Quiero lámpara encendida para encender las lámparas de otros, de ser de impacto en mi territorio. Y Dios está abriendo puertas para que te metas en oficinas de gobierno, pero con tu lámpara llena de aceite. Te vas a meter en lo empresarial con tu lámpara llena de aceite para impactar a otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana tomamos el desafío. Tomamos, Dios Santo, una resolución. Tomamos, Dios Santo, el ser intencionales en lo que hacemos.
y declaramos que no somos gente que queremos tener lámpara para irnos, sino lámpara para alumbrar, mientras que tú vienes a todas nuestras comunidades. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que has querido tener oculto, estas verdades, esta realización, este impacto, en este momento tenga que huir, porque decía el pastor que cuando la lámpara está apagada, entonces te llenas de tinieblas. Y yo reprendo en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas que nos ha querido mantener reducidos, postrados, inertes, descuidados, inconscientes del impacto que podemos causar. Todo tipo de tinieblas, sean tinieblas de enfermedad, tinieblas de duda, tinieblas de escasez, tinieblas de pobreza, tinieblas de limitación, se tiene que ir. Todo velo, toda venda mágica se cae en esta mañana en el nombre de Jesús, y ordenamos que todo espíritu que quiere venir a dañar el propósito tuyo se va ahora a donde tiene que estar. Pero nosotros estamos en el lugar donde venden el aceite, el lugar donde hay sacrificio, el lugar donde tenemos que decir: esto no es gratuito, es algo que me tengo que proponer, tiene que ser algo intencional, porque está escrito: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en lugar santo o en su lugar santo? Esto es algo que cuesta, esto es algo que hay que meterle ganas. Pero hoy declaro en este día 35 que estamos subiendo y que sentimos que estamos llegando a la cima del monte de la transfiguración, donde hay un resplandor de aceite, donde hay un resplandor de gloria, donde se encienden las lámparas de la revelación, tanto de la Torá como de los profetas y del nuevo pacto. Toda la escritura encendida, toda la escritura puesta a nuestro alcance, para que entendamos que el que sube a la montaña es transfigurado para que descienda, porque abajo hay un joven endemoniado, un joven que los que no subieron, los que no tienen la lámpara encendida, no lo pudieron liberar, pero los que bajaron encendidos con el poder de la unción pudieron liberar al joven y pudieron traer gozo a ese padre que gemía. Hoy declaro que descendemos del monte de la transfiguración, del monte del ayuno, pero para impactar, para que los jóvenes endemoniados sean liberados, los padres que gimen puedan recibir la alegría de tener a un joven que está en su sano juicio. Hoy declaro que descendemos a unificar familias, descendemos a echar fuera toda obra de las tinieblas, que no nos llenamos de esta luz y de este resplandor solo para decir: del monte nos vamos para arriba. No, del monte descendemos a impactar a los que están abajo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que hemos estado participando seremos de impacto en nuestra ciudad, seremos de impacto en nuestra nación, que el lugar de asignación es irreconocible, porque hay un hombre, una mujer que tiene el movimiento quíntuple. Yo declaro ahora unción apostólica sobre el pueblo, unción profética, unción evangelística, unción pastoral y unción magistral. Declaro que resplandecemos en medio de las tinieblas, y que donde quiera que lleguemos seremos testimonio de que hay un Dios maravilloso, que no somos insensatos para entender el tiempo en que vivimos, que no somos fatuos sino entendidos. Eso me llama la atención: entendidos, gente que tiene su mente totalmente habilitada, gente que tiene su mente conectada con lo alto, gente que tiene la mente transformada porque tienen la mente de Cristo. Ya el tiempo se me acabó y tienen que irse muchos a sus congregaciones,
pero te declaro bendecido, te declaro iluminado y lleno del resplandor de su gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Un abrazo, amados.